De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, por la dificultad natural que tienen ustedes para entender estas cosas, voy a seguir utilizando una comparación de la vida ordinaria. Así como en otros tiempos pusieron sus miembros al servicio de la impureza y de la maldad, hasta llegar a la degradación, así ahora póngalos al servicio del bien, a fin de que alcancen su santificación. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, no estaban al servicio del bien. ¿Y qué frutos recogieron entonces de aquello que ahora los llena de vergüenza? Ninguno, pues son cosas que conducen a la muerte. Pero ahora, libres ya del pecado y entregados al servicio de Dios, dan frutos de santidad que conducen a la vida eterna. En una palabra, el pecado nos paga con la muerte. En cambio, Dios nos da gratuitamente la vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios y que no anda en malos pasos, ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y nunca se marchita. En todo tendrá éxito. Dichoso el hombre que confía en el Señor. En cambio, los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo, y al malo sus caminos acaban por perderlo. Dichoso el hombre que confía en el Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: he venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y cómo me angustio mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo. No he venido a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante, 5 que hayan en una familia estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a predicar las 2 lecturas. Lo primero, pues una corta reflexión en torno al Evangelio, que son palabras bastante complicadas para comprenderlas, pero se conjugan perfectamente con la primera lectura, porque aquellos que buscan siempre el bien, y el bien objetivo, no su propio bien,
necesariamente van a ser muy incómodos a la forma de pensar y la forma de vivir de la mayoría, es decir, del mundo, como dice San Juan, ¿no? Entonces la persona buena, el hombre bueno, que no solo evita el mal, sino hace el bien, va a ser muy incómodo. Uno puede notar en los distintos ámbitos de la sociedad, ya sea en el ámbito laboral, que es donde se da también bastante controversia, cuando una persona es honrada en su trabajo o hace su trabajo, inmediatamente los otros lo empiezan a atacar. En el ámbito moral también, ya sea en la familia, en el noviazgo, en la intimidad, en la afectividad, bueno, en tantas realidades como son las realidades morales. Cuando una persona actúa bien, es inmediatamente atacado. Saca una frase, por ejemplo, hoy los jóvenes en las redes sociales dicen: si me sigo portando bien, nunca voy a tener novia o novio, me voy a quedar solo para vestir santos. Y ese santos, en realidad, que lo que quiere decir es que va a ser solito y ridículo. Pero la persona que hace el bien siempre va a ser una persona controvertida. ¿Por qué? Porque, como decía el Papa Juan Pablo II en uno de sus mensajes de las Jornadas Mundiales de la Juventud, ir contracorriente va a ser siempre duro, ¿no? Y eso se nos pide, y por eso es que Cristo dice esas frases, así se entiende, que aquella persona que va a hacer bien, que prácticamente va a estar en todos los ámbitos de la vida, en la familia, por ejemplo, aquí menciona la familia, en la sociedad, va a ser muy incómodo y la van a atacar. Y uno puede notar que realmente es así. Y Cristo lo que quiere realmente es una paz verdadera. Bueno, ese corto mensaje para que nosotros también, a la hora de actuar en nuestra vida, pues tenemos que preguntarnos si estamos siendo incómodos a la gente, no por ser incómodos, sino por hacer el bien. Entonces, si tenemos demasiada paz con los demás, entonces significa que de pronto estoy viviendo a la manera del mundo. Esa es la última palabra en este sentido del Evangelio. Ahora pues interesa un poquito la lectura primera que hemos escuchado de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Ahorita pues el día domingo pasado escuchábamos una frase de Jesucristo que prácticamente todos saben, solo que lo que no conocen es el efecto. Una de las frases, o la frase más principal que muchos conocen, que dijo Cristo el domingo, pues es aquella de al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, que prácticamente, me atrevo a decir, todos saben, ¿no? Pero que no saben el efecto de esa frase. Y la frase que escuchábamos hoy, una frase también que mucha gente sabe, pero que a la hora de verlo no ven su efecto. La frase que dice en la parte final San Pablo, dice en una palabra: el pecado nos paga con la muerte. Dicho como lo dice la mayoría, la paga del pecado es la muerte. Esas frases, la frase de Jesús y la frase de San Pablo, no son palabras bonitas para halagar a mucha gente, como podrán hacer los negocios ahora. Uno se encuentra con muchas frases que son a veces para manipular a la gente, por ejemplo en un restaurante o en una empresa. Entonces dice: nuestro lema es el servicio. Y en el fondo uno sabe que lo que están haciendo es atrayendo nada más clientes para que la gente gaste su dinero ahí con ellos. Por ejemplo, en el tiempo que se dan el bono 14, el tiempo que se da el aguinaldo, entonces empiezan los anuncios televisivos a decir frases bonitas: aprovecha tu aguinaldo, aprovecha tu bono 14 y ahorra. Y en el fondo lo que quieren decir es: ven y gasta tu aguinaldo con nosotros, o gasta tu dinero con nosotros. Pero son frases que son para manipular, frases bonitas. Hay otras frases que son un poquito más, digamos, como un poquito de más énfasis y más importancia. Por ejemplo, las frases de ahora que uno ve en las calles, en los mercados, en los parques, en muchos ambientes. Dice, por ejemplo,
no te pedimos que limpies, te pedimos que no ensucies. Bueno, pues tiene cierta importancia, pero a pesar de que uno no ensucie, de todas maneras se ensucian las cosas, ¿verdad? Entonces hay que limpiar siempre. Pero esta frase, como digo, las frases que hemos escuchado el domingo pasado, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ahora en este caso dice San Pablo, el pecado nos paga con la muerte, es una frase que si uno se pone a pensar, realmente tiene su efecto. De hecho, la lectura que hemos escuchado de San Pablo está probando, como dice el mundo objetivo de hoy, ¿no? Está poniendo pruebas de que el pecado realmente paga con la muerte, y para eso pues voy a leer nuevamente la lectura. Dice: por la dificultad natural que tienen ustedes para entender estas cosas, voy a seguir utilizando una comparación de la vida ordinaria. Está planteando, como se dice en la moral, la casuística, casos, dice: así como en otros tiempos pusieron sus miembros al servicio de la impureza y de la maldad hasta llegar a la degradación, así ahora pónganlo al servicio del bien, a fin de que alcancen su santificación. Y continúa: cuando ustedes eran esclavos del pecado, no estaban al servicio del bien. Y oiga la pregunta: ¿y qué frutos recogieron entonces de aquello que ahora los llena de vergüenza? Ninguno, pues son cosas que conducen a la muerte. Entonces no está planteando San Pablo al modo de un argumento para manipular, sino que está presentando la misma vida que la gente pagana, es decir, la gente que abrazó la fe en aquel entonces, pues recogían, que era la muerte. Está presentando casos muy concretos, no está hablando fábulas, no está hablando de mitos, no está hablando de una frase hecha para manipular a la gente. Realmente la gente se ponía a pensar y dice: sí, tiene razón, nos lleva a la muerte. Y por eso es que si nosotros ahora, digamos, lo que predicamos en la iglesia, o lo que predicó Cristo y predica a través de la iglesia, no se trata de frases bonitas para manipular gente, porque mucha gente cree que cuando la iglesia predica, lo que está haciendo es quitándole la libertad. La iglesia no deja vivir, como jode, todo dice que no. Y la gente se enoja porque la iglesia dice, pues repite lo del evangelio y lo de los mandamientos, por ejemplo: no fornicarás, no adulterarás, no matarás, no robarás. Pero la gente dice, imagínense cómo lo pone las cosas que se utilizan para fornicar: vive, le ponen a un condón. Entonces la gente cree que cuando la iglesia predica le está quitando la libertad. Y yo lo que podría decir en este aspecto, todos aquellos que van a escuchar a través de la grabación, haga la prueba usted, haga la prueba y verá que todo eso es cierto. Todo aquello que uno sabe que es pecado, es decir, que uno sabe que es mal, tiene un daño y eso tiene un costo. Hay costos que se le llaman ocultos, porque la gente no ve el daño que hay ahí. La gente suele decir, especialmente con lo que el pecado que dice aquí San Pablo, con la cuestión de la impureza y en distintas cosas en ese sentido, pues ¿cuál es la frase que dicen los patojos, o dicen incluso gente grande? No hacemos daño a nadie, no hacemos mal a nadie, dicen ellos. Eso hay que verlo, porque hay costos ocultos, así como habla la economía, ¿no? Hay costos ocultos. Así hay un anuncio de audio, de podcast, que hace pues algún banco, ¿no? Aquí no te vamos a ocultar nada, todo te lo declaramos. Ve bien si no tiene costos ocultos, dice un anuncio por ahí, ¿no? Pues hay costos ocultos. Por ejemplo, por poner ejemplos, vamos a ver si no ponemos muchos ejemplos, porque aquí hay abundantes cosas y como unos sacerdotes sí que se da cuenta. Por ejemplo, la mujer que aborta porque el mundo le ha dicho que tiene que cuidar su cuerpo, que tiene que permanecer bonito su cuerpo, que ella es
ella es dueño de su cuerpo y que por consiguiente pues ella decide lo que quiere hacer. Entonces se opera o aborta o bueno, lo que sea que haga con su cuerpo. Entonces dice, no hago daño a nadie. Bien, se está haciendo daño a sí misma. Pero si ponemos por ejemplo el aborto que una mujer hace porque dice se siente libre para hacer lo que ella quiera, después lo que no le dice el médico, lo que no le dice el especialista, entre comillas, que hace eso, entonces la pobre mujer a una cierta altura de la vida para con un dolor en su alma que no se lo puede quitar. Hace poco me contaban una historia de una pobre mujer que abortó, lastimosamente ella no es que lo haya querido abortar, sino que, como dicen las mujeres, no se me vino, no es decir, lo abortó porque no soportó su cuerpo, bueno, alguna cosa pasó. La cosa es que no fue un aborto natural, no fue un aborto querido, sino que fue un aborto natural, dicho de esa manera. Entonces me contaba la pobre mujer que esta mujer anda con unos traumas indecibles, que está perdiendo el conocimiento, está perdiendo la conciencia y que parece que está perdiendo la cabeza últimamente. Después de que abortó, ella mira bebés en todas partes. Allá hay un bebé, allá hay otro bebé, así estuviera mi hijo. Y mira en todas partes niños. Y eso no lo dicen, eso es lo que se llama un costo oculto. Y hay muchas mujeres así, ya sea que la hayan abortado, incluso las que abortan naturalmente, es decir, porque su cuerpo no soportó, porque alguna cosa les pasó, pues no pudieron tener el niño y se les murió por dentro, lo que sea. Tienen un trauma impresionante que uno de sacerdote escucha todo el tiempo. Y son heridas que nunca se sanan, uno los puede cargar durante toda la vida. Si hablamos, por ejemplo, de alguien, un asesino, un ladrón, un sicario, uno cuando los escucha a ellos, porque uno sacerdote escucha a todo tipo de gente, es impresionante la psicología que manejan, es impresionante. Por ejemplo, uno de estos días también, me parece que en el Estado de México, alguien se había metido en la cuestión del narcotráfico, ¿no?, de las drogas. Y entonces este hombre se fue a confesar y le decía al sacerdote: Padre, ya logré sacar a mi familia y yo espero que en estos días me asesinen. Efectivamente, a la semana, me parece, lo asesinaron al pobre hombre. ¿Por qué se había metido como dice la cuestión de la ley, en ilícitos? En cosas que tal vez por ganar dinero y por la necesidad, entre comillas, pues se metió en no sé qué cosas para ganar dinero, pero a la hora de la realidad, ahí sí que fue muy claro y muy evidente que ese su pecado de andar buscando dinero fácil o buscar dinero, pues lo llevó a la muerte, incluso arrastró a su familia para que pagara las consecuencias, ¿no? Y así sucesivamente uno puede poner muchos ejemplos. Por eso, a los que van a escuchar esta predicación, yo les digo lo siguiente: la iglesia no les quiere quitar la libertad a ustedes, a nadie quiere quitar la libertad. De hecho, la frase de San Pablo en su carta a los Gálatas dice: para ser libres nos liberó Jesucristo, pero una libertad real. Porque cuando uno se mete en tantas cosas, ya sea, como he dicho, de estos dos ejemplos, una mujer que abortó, un hombre que se metió en cosas de ilícitos, el narcotráfico, de droga, pues los lleva a la muerte, hacia muerte psicológica, en este caso también de la mujer, en el caso del hombre una muerte física. Así también uno ve también que cualquier tipo de pecado, uno se da cuenta que lleva a la muerte. El odio, por ejemplo, lleva a una muerte también del corazón. La gente que odia con ahínco, la gente que odia con rabia, entonces vive enferma, se enferma mucho, pues y al fin y al cabo para sucumbiendo porque el corazón no le funciona, porque la cabeza le duele mucho, bueno, los nervios se le alteran, le da mucho estrés, bueno, tanta cosa. Poco a poco van declinando las funciones motoras de su cuerpo, los órganos se le atrofian, porque, bueno, y ese es el efecto, y uno se da cuenta que realmente es así. Por eso decía que los que van a escuchar en esta grabación hagan la prueba. No, la iglesia no les quita la libertad, sino que hagan la prueba.
y des en cuenta que las cosas que uno hace, que uno sabe que son malas, lo digo para que nosotros no nos digamos mentiras, siempre llevan a la muerte, ya sea una muerte psicológica, muerte espiritual o incluso muerte corporal. Entonces la iglesia no les quita la libertad. No nos digamos mentiras, porque nosotros bien sabemos, San Juan en su primera carta dice, ustedes no necesitan que les enseñemos nada porque ustedes saben. Es decir, toda la gente que hace cosas malas, la gente que se mete en pecados de impureza, la gente que hace, que mata niños, la gente que roba, la gente que está en la política y hace tantas cosas, saben que están haciendo daño, pero se meten la mentira de que esto es para mi superación, esto es porque yo quiero vivir, esto es porque yo quiero divertirme. Pero no nos digamos mentiras, uno sabe lo que es mal, es decir, lo que es pecado, y que eso va a tener consecuencias necesarias. Todo se paga en la vida, ya sea en esta vida o en la otra. Entonces se hace real la expresión de San Pablo. Dice, el pecado nos paga con la muerte. Haga la prueba, si quiere, entre comillas lo voy a decir, haga la prueba y verá cómo se hace real.